Hola, soy Jordi SP y estamos en un nuevo vídeo por fin, después de casi un mes desde el vídeo de presentación. Hoy vengo a hablar de un tema que seguro nos gusta a todos o a casi todos. Hoy vengo a hablaros de pesadillas, de traumas, de mal. Y esto es los 15 momentos más perturbadores de Disney. Esas películas que todo el mundo, o casi todo el mundo, considera que son para niños. Y es que en todas estas películas, pese a ser consideradas para un público más bien infantil, bueno, la gente piensa eso porque yo cuando tenga 60 años pienso seguir viendo El Rey León y La Sirenita, pero bueno, da igual. En todas estas películas hay un malvado que da mucho miedo. También hay escenas muy oscuras o muertes y accidentes que se te quedan grabadas en el cerebro para siempre. Así que aquí os dejo mi top 15 de estos momentos perturbadores. ¡Empezamos! En el número 15 he situado al rey del mal de Taron y el caldero mágico. Y es que este señor da un mal rollo que te cagas, nada más aparece en la película. Y es que suenan unos truenos y el tío aparece como Pedro por su casa. Y se apagan las luces y se le ve el... ¡Calla! En el número 14 está Cruella de Vil, donde en una escena sale conduciendo y pone una cara de loca que sinceramente da mucho miedo. Yo me acuerdo que yo era pequeño y me ponía 101 Dálmatas, yo más feliz que el mundo, y llegaba ese momento y la tía... No pongáis eso, que asustáis a los niños. En el número 13, y ahora ya cambiamos de tema, está el abandono en Todd y Toby. Y es que este abandono, sinceramente, seguro que ha hecho llorar a más de uno o dos. Sinceramente, no sé a quién abandonan, si a Todd o a Toby. Y es que yo vi la película una vez y ya no la volví a ver. De hecho, la tengo aquí, en VHS, está más nueva que yo que sé. Mira, está nuevísima. Todd y Toby, The Fox and the Hound. La vi una vez y no la volví a ver porque me dio mucha pena ese momento, y solo por eso no la volví a ver. En el número 12 está Madame Mim, la tía más loca y creepy de todo Disney. ¡Madame Mim, la bruja loca! ¡Uy, no, pronto! ¡Uy! Madame Mim es una bruja loca de Merlín el Encantador. Con solo tocar, puedo matar. Y es que esta chica da muy mal rollo y se transforma en guapa, en fea. Bueno, no se transforma, ¿vale? Soy fantástica, soy maravillosa. Si quiero puedo hacerme aún más fea de lo que soy. Oh, eso sería casi imposible. ¿Quieres apostar? Oh. Toda Madame Mim es un momento perturbador. En el número 11, como no podía ser de otra manera, está el cocodrilo de Peter Pan. Eso a mí me daba miedo. En el número 10 está Lady Tremaine, o más bien conocida como la madrastra de la Cenicienta, y es esta escena. ¿Has visto eso? ¿Pero qué se cree? ¿Vas a dejar que se salga? ¡Callaos! Llegó el amor. La 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 la. Esta escena a mí me daba muy mal rollo. De pequeño giraba la cabeza así para no ver la cara que ponía.
Seguimos con el número 9, y el 9 es para Chernabog, de la película Fantasía. Chernabog es una especie de diablo o demonio que vive en la montaña no sé qué. Es un demonio que parece una montaña, pero una noche se levanta así sus alas, su cabeza, sus cuernos, y llama como a las criaturas muertas o unas criaturas muy raras. Convierte a chicas que están bailando con una especie de monstruos con patas de cabra y el rabo Pero el momento más creepy de la escena es cuando el tío está mirando abajo y sonríe, y hace una risa de... Eso. En el número 8 está la muerte de Clayton. Clayton es el cazador que sale en Tarzán, uno de los malos de la película. Gorila. Gorila. ¡Ay, ya no entiende! Gorila. 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 O quizá no. Y es que su muerte es un tanto traumática para los niños. Clayton muere ahorcado por una liana, y enseguida cae un rayo y se ve su sombra en los árboles. ¡Clayton! ¡Clayton, no! En el número 7 está la muerte de Frollo, el malvado del jorobado de Notre Dame. El juez Frollo muere cuando intenta matar a Quasimodo y a Esmeralda. Intenta matarlos y el tío va y se cae. Pero hay una escena cuando se cae que coge una gárgola así, esta le mira con los ojos abiertos y abre la boca y se rompe. Y cae Frollo con la gárgola al suelo que está lleno de lava. Así muere Frollo. Y él castigará a los malvados y los enviará a arder a las llamas del infierno. En el número 6 está la transformación de la madrastra de Blancanieves. Cuando esta hace una poción se la bebe y empieza a transformarse en una bruja fea y vieja. Que tú te pones a pensar y dices, joder, eres una tía joven así, guapa, bueno, guapa, con cara de mala, pero eres guapa, tampoco es muy fea, fea es Úrsula. Y bebes eso para convertirte en una vieja fea solo para matar a Blancanieves. ¡Mis manos! Mi voz. Un perfecto disfraz, ¿no crees? Y eso asusta a los niños, a mí me asustaba, yo me acuerdo. En el número 5, cómo no, está la transformación de Pinocho en burro. ¡En burro! Pinocho es un niño que no obedece. Y hay una escena donde se va a la isla de no sé qué. Y hay una escena que está con su amigo el Polilla o no sé qué, fumando puros. Y de repente se transforman en burros. Primero el Polilla, le sale el rabo, las orejas y después Pinocho. ¡Vamos, vamos! ¡Traigan otros! ¿Y cuál es tu nombre? Bien, señor. ¡Adentro! Pagarán bien por ustedes. A ver, otro. ¿Y tú cómo te llamas? Alejandro. ¿Aún dices algo? Oh, sí, señor. Yo quiero ir a casa con mi mamá. ¡Llévenlo! ¡No está hecho! Por favor, yo no quiero ser un burro. El insecto habla como si algo malo nos fuera a pasar. Con
conciencia. Loco. ¿De dónde saca eso? Así las de verdad. ¿Qué se cree que soy? ¿Un burro? ¿Te ríes como un burro? ¿Eso lo hice yo? Oh. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Me han traicionado! ¡Socorro, socorro! ¡Ayúdenme! ¡Me han engañado! ¡Socorro! ¡Pinocho! ¡Ayúdame, Pinocho! ¡Se muero! ¡Llama al insecto! ¡Llama a todos! ¿Qué pasó? Ojalá llegue a tiempo. ¿Qué puedo hacer? Y es que por estar en esa isla fumando se transforman en burros, en burros, en burros, burros. Niños del mundo, no fuméis porque aparte de que es muy malo, nunca sabéis si os podéis transformar en burros. Ahora podéis entender por qué mucha gente es como es, ¿verdad? En el número 4, y esto ya se pone más sentimental, está la muerte de la madre de Bambi. Esa escena donde los dos huyen, se oye un disparo y Bambi le dice: ¡Mami! ¡Mami! Bambi, pronto, al bosque. ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Más! ¡Llegamos! ¡Ya no hay peligro! ¿Mami? ¡Mami! ¡Mamita, ¿dónde estás? ¡Mami! No, Bambi. Mami ya no está. Y es muy triste porque tú sabes lo que le ha pasado a su madre. Y eso nosotros cuando éramos pequeños y veíamos la película de Bambi, se nos guardaba en la memoria para siempre. En el número 3 está el desfile de los elefantes rosa de Dumbo. Una escena que no hay por dónde cogerla, y es que Dumbo se emborracha bebiendo de un cubo. Empieza a ver unas burbujas que se transforman en elefantes. Los elefantes se duplican, se duplican, toca la trompeta, se rompen entre ellos, hay un tambor gigante. Están todos bailando, corriendo por una cama del revés, del derecho. Es una escena muy... Además, ¿sabéis el nombre de la canción que cantan? Las ánimas del terror. Ahora voy a leeros un fragmento de la letra, ¿vale? ¿Quién es? ¿Quién va? Ya empiezan a desfilar. Vienen ya. Mira qué saltos dan. Serán quizás parientes de Satanás. Yo que al diablo desafié y que la cola le arranqué. Los elefantes tricolor han hecho que pierda mi gran valor. Dumbo no es una película para niños. ¿Quién va? Y empiezan a desfilar. Vienen ya, mira qué saltos dan. ¡Ay, qué horror! Déjenme en paz, no puedo más. Ya se van las ánimas del terror.
En el número 2, como no podía ser de otra forma, está la muerte de Mufasa. Seguro que muchos de vosotros llorabais con esa escena, y a día de hoy algunos seguiréis llorando. Y es que tú a Simba le coges un cariño que no es normal en la película, y luego le ves junto a su padre que está muerto, y le dice, papá, tienes que levantarte. Y Mufasa no se levanta, porque está muerto. Es muy triste, yo no sé al señor Disney qué le pasaba con los padres y eso. ¡Scar! ¡Hermano! ¡Ayúdame! Larga vida al rey. ¿Papá? ¿Papá? Papá, vamos. Tienes que levantarte. ¿Papá? Tenemos que volver a casa. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayúdenme! Y en el número 1, que es el momento más perturbador para mí de todas las películas Disney que se han hecho y que serán, es la aparición de Maléfica en la chimenea. Esa escena de la Bella Durmiente en la que Aurora está llorando, se oye una música así infernal, y enseguida aparece la tía en la chimenea. No puedo. De pequeño siempre giraba la cabeza y me tapaba los oídos porque no quería oír eso ni verla. Maléfica es mi villana favorita de Disney y de todo el mundo, pero es que, lo siento mucho, Maléfica, das muy mal rollo. Y encima después hacen una película nueva que se llama Maléfica, y resulta que Maléfica ahora es buena. No es buena, Maléfica es mala. Tú mira La Bella Durmiente. En La Bella Durmiente, que es la primera, Maléfica es mala. Además, si es buena, ¿por qué se llama Maléfica? Se debería llamar Buenéfica, ¿no? ¿Por qué tiene cuernos de diablo? Porque es buena, claro, y se llama Maléfica, no se llama Buenéfica, no, se llama Maléfica, ¿por qué? Porque es buena. Pero bueno, da igual, ahora ya está, ¿no? Y hasta aquí este vídeo, espero que lo hayáis disfrutado mucho, dejadme en los comentarios cuál es vuestro momento más perturbador de Disney, y nos vemos muy pronto en mi canal con un nuevo vídeo. ¡Adiós!